Hola, ¿qué tal? Buenas noches, mi nombre es Alfredo Martínez Alemán y soy estudiante de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica perteneciente a la Universidad Autónoma de Nuevo León, y en este video les traigo la práctica número 3 de circuitos eléctricos 2 de corriente alterna, conexiones en paralelo. Muy bien, para esta práctica, como se puede observar, tomamos datos de focos quizá reales para nuestra vida cotidiana. Uno de ellos es el foco para horno o refrigerador, que es para precisamente nuestro circuito resistivo, el cual cuenta con una potencia de 40 watts y su voltaje de alimentación. Con eso, mediante los cálculos, podemos conocer su nivel de resistencia. Para el siguiente foco, que es el ahorrador de luz LED, otro tipo de foco, igual, para hogar, mediante su potencia y su voltaje de alimentación, podemos conocer su resistencia. Recordar que estas resistencias las vamos a variar entre el circuito inductivo y el circuito capacitivo. Muy bien, para el circuito inductivo tenemos que de un motor eléctrico de una licuadora, dicho motor tiene una potencia de 0.5 HP, un voltaje de alimentación de 110 y la bobina perteneciente a dicho motor de 20 milihenrios. Por lo tanto, convirtiendo esos HP, recordando que un HP es igual a 746 watts, tenemos ahí la potencia en watts. Mediante cálculos, como ya lo sabemos, ley de Ohm, podemos encontrar la resistencia. Para la secadora de ropa, por último, tenemos ahí el capacitor de 20 microfaradios, el cual por medio de cálculos podemos conocer al igual su resistencia. Recordemos que todos los cálculos son llevados a cabo por medio de la ley de Ohm. Llegando a las impedancias, tenemos que recordar que la reactancia la podemos determinar mediante estas fórmulas. Obviamente reactancia inductiva y reactancia capacitiva. Recordar que la capacitiva es el inverso de la inductiva, y así a su vez transformar estos valores a impedancias agregándole su respectivo signo, como se muestra aquí en la imagen. Conociendo el valor de la frecuencia de 60 Hz, que es con la que se trabaja aquí en México, y XC, que viene siendo nuestra reactancia capacitiva, igualmente conociendo como 2pi una constante F de 60 Hz y la capacitancia de 20 microfaradios, podemos conocer solamente sustituyendo las impedancias. Y esas serían nuestras impedancias. Recordar que la L de inductivas lleva un ángulo de 90 y la capacitiva un ángulo de menos 90. Muy bien, empezando con el circuito resistivo, tomando las dos resistencias, aquí no se alcanza a notar, pero son las dos resistencias que habíamos tomado con una fuente de alimentación de 110, pues sabemos que cualquier conexión en paralelo, todos sus elementos van a tener el mismo nivel de voltaje, por lo tanto los dos van a tener 110. Haciendo la suma de los inversos y a esa a su vez sacándole el inverso, vamos a determinar la resistencia total, ¿ok? O la impedancia total. Recordar que este circuito de arriba se reescribe por este que es totalmente equivalente, y por medio de la ley de Ohm puedo conocer su corriente total. Como está, pues es una resistencia total, hacemos aquí lo que es ley de Ohm, o más bien se puede aplicar también un divisor de corriente. En mi caso no lo apliqué, lo hice por ley de Ohm directo, entonces ya pude conocer lo que son los niveles de corriente, que más tarde los vamos a simular aquí en nuestro software llamado Multisim. Entonces, pasando al siguiente circuito, que es el inductivo, que es cuando se tiene la bobina de dicho motor y con la resistencia de 302 ohms, aquí me gustaría hacer hincapié que en el circuito capacitivo no se va a usar esta resistencia, sino se va a usar la de 403 para poder variar y ver los diferentes comportamientos que tienen los elementos al entrar en contacto con el circuito. Entonces, recordando la misma reglita, todos los elementos conectados en paralelo tienen el mismo voltaje. Por lo tanto, aquí por medio de la ley de Ohm pude conocer la corriente total. Entonces, aquí para determinar la corriente de la resistencia, recordemos que la resistencia pues va con un ángulo de 0, me da que es 0.3636 amperes. Por lo tanto, la corriente de la bobina lleva un ángulo de más 90, es muy importante ponérselo, para lo cual me va a entregar 14.59 ángulo de menos 90. Por último, para el circuito capacitivo, recordar lo que había mencionado antes. Utilicé la resistencia de 403 variando con el capacitor de 20 microfaradios, y a su vez también puse aquí el cálculo de lo que es repitiendo dichos niveles de voltaje ya que están conectados en paralelo. Entonces, por último, saqué la resistencia total como lo vengo haciendo anteriormente. Por medio de esa resistencia total determino la corriente total, y por medio de la ley de Ohm, corriente de ambos elementos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a pasar ahora a nuestro software de simulación.
Ya estando en el circuito, empezando por el circuito inductivo, vamos a empezar por el inductivo, le vamos a dar play, vamos a poder determinar que la corriente corresponde, bueno, más bien el multímetro XMM2 correspondiente a la toma de corriente de la resistencia de 302 ohms, pues es precisamente 0.366 amperes o 0.363 miliamperes, es lo mismo. Y pues como aquí pueden ver, este voltaje de 110 pues es la toma de voltaje de este multímetro, ¿verdad? Recordar que los 110 son lo mismo para elementos conectados en paralelo. Y por último aquí tengo la corriente que también nos había salido en el cálculo 14.49, si no mal recuerdo, 14.5. Entonces esa es la toma de corriente para mi bobina. Así podemos concluir que aquí se cumplen nuestros valores. Pasando al circuito resistivo, aquí tenemos un multímetro conectado en serie para la toma de corriente de 403, que viene siendo precisamente estos 272 miliamperes, que convertidos a amperes pues serían 0.272, recuerdo nomás dividir entre 1000, y las tomas de voltaje respectivamente de los dos elementos en 110, ya que están en paralelo. Muy bien, y aquí también podemos concluir que nuestros circuitos cumplen con los cálculos previamente realizados. Y por último le voy a dar play a este circuito que es el capacitivo. Pusimos la resistencia con la que habíamos trabajado, toma de voltaje de XM3 que viene siendo el voltaje de la resistencia, el voltaje del capacitor que viene también siendo 110 y la corriente que circula por dicho capacitor conectado en serie me arroja 0.832 amperes o en este caso 832 miliamperes, que fue lo que habíamos determinado. Entonces, como conclusión, puedo destacar que sigue siendo de vital importancia que manejemos todos los conceptos por ejemplo, la ley de Ohm, que a veces suele ser un poco básica, pero que sigue siendo de mucha utilidad incluso para ahorita circuitos de corriente alterna que no tienen nada que ver con circuitos de corriente directa, ya que pues son muy diferentes, y que sobre todo pudimos observar cómo el circuito capacitivo y el circuito inductivo, hablando específicamente de los elementos bobina y capacitor, se llevaban toda la corriente entregada por la fuente. Entonces, este tipo de comportamientos al final de la práctica o de la elaboración del reporte o de cualquier circuito que estemos haciendo, pues es con lo que nos tenemos que quedar. Observar el comportamiento de los diferentes elementos que se presentan en el circuito y el preguntarnos por qué dichos elementos, pues la resistencia prácticamente hablando coloquialmente no se queda con nada, entrega todo, y lo que es el capacitor y la bobina pues se quedan con casi toda la corriente, la mayoría de la corriente. Entonces pues eso sería todo para concluir y gracias.